En este video vamos a ver los diccionarios, los cuales son una estructura de datos fundamental en Python que asocian valores a llaves o claves y permiten recuperar rápidamente el valor correspondiente a una llave dada. Los diccionarios podemos construirlos de la siguiente manera. Primero, usando un par de llaves para crear un diccionario vacío. Segundo, podemos usar una lista separada por comas de pares llave-valor entre llaves, donde acá le estamos definiendo como llave el nombre. Luego de los dos puntos estamos definiendo el valor que va a corresponder a esa llave, en este caso es el salario. O también podemos definir como llave el salario y como valor el nombre. Tercero, usando una compresión de diccionario. Este tipo lo vimos en el primer capítulo, pero lo vamos a profundizar más adelante. Cuarto, usando un constructor de tipo, en este caso la clase dic, que si la pasamos vacía estamos generando un diccionario vacío. O también podemos usar lo que son sus tres constructores. En este caso podemos pasarle por parámetro a ese constructor los pares de llave valor que nosotros queremos agregar a ese diccionario. O si ya tenemos el diccionario, podemos agregarle más elementos, o también podemos volver un iterable a un diccionario, y en este caso si necesitamos agregarle más elementos a ese iterable, simplemente se los pasamos como segundo parámetro de ese constructor. Entonces, para definir lo que son diccionarios vacíos tenemos dos maneras. En este caso el diccionario 1 lo estamos haciendo como la primera forma, que es creando las llaves sin pasarle ningún elemento, y en el segundo diccionario estamos creándolo con la clase dic sin pasarle ningún elemento a su constructor. Si nosotros ejecutamos este bloque de código, como vemos, las dos pertenecen a la misma clase y podemos hacer uso de uno u otro, pero el libro utiliza lo que es la primera forma, en este caso la forma del diccionario 1. Entonces seguiremos con esa forma, pero ya saben que hay distintas maneras de crear un diccionario. En este bloque estamos definiendo varios tipos de diccionario, donde en este caso tenemos una variable a, donde tenemos pares de valores. En este caso las llaves son el primer valor antes de los dos puntos y el valor sería lo que está luego de los dos puntos, en este caso separados por coma, teniendo así un total de 3 elementos o 3 pares llave valor. También, como ven, acá estamos utilizando lo que es el constructor de la clase dic, donde estamos asignándole a la variable b un diccionario por el cual estamos pasando por parámetros de ese constructor las llaves que van a tener y los valores que se van a asignar a cada una de esas llaves. Entonces a la llave 1 se le va a asignar el valor de 1 entero, a la llave 2 el valor de 2 entero y a la llave 3 el valor de 3 entero. También podemos hacer uso de lo que es un mapeo. En este caso a C le estamos asignando el diccionario y estamos mandándole pues un diccionario. Aquí estamos redundando prácticamente, porque también podríamos dejarlo sin la clase dic y ya estaríamos creando un diccionario, pues porque está encerrado en llaves. La variable d, la diferencia es que acá estamos creando lo que es el mismo diccionario. En este caso miren que estamos dejando por fuera lo que es el valor 2, pero se lo estamos asignando como segundo parámetro de ese constructor. Entonces lo que va a hacer es crear este diccionario y le va a agregar lo que es esta llave de 2 con el valor 2 entero y lo va a agregar a este diccionario. También podemos crear diccionarios pasándole un iterable, y si queremos agregarle más valores a ese iterable, pues podemos hacerlo pasándoselo como segundo parámetro, igual que hicimos acá arriba. Entonces estamos creando lo que es la variable e, le estamos diciendo que utilice la clase dic y que en el constructor vamos a pasarle, en este caso miren que es una lista porque está entre corchetes, pero en este caso los elementos del iterable deben ser una tupla. Estamos creando la lista y dentro de esa lista le estamos pasando la tupla, en el cual estamos diciendo como primer elemento de esa tupla va a ser lo que es la llave y el segundo elemento de esa tupla va a ser el valor, y así creamos lo que es este diccionario. Si nosotros dejamos por fuera un elemento, miren aquí ya estamos utilizando lo que es una tupla, no importa el iterable que sea, pero siempre y cuando lo que esté dentro debe ser una tupla. En este caso estamos encerrando dos elementos de esta tupla, donde el primer elemento de esa tupla va a ser igualmente lo que es la llave, el segundo va a ser el valor, y como ven estamos dejando por fuera lo que es el par de llave valor 1 y se lo estamos pasando por segundo parámetro. En la línea 14 estamos validando o verificando que A, B, C, D, E y F sean iguales. Si nosotros ejecutamos esta línea de código, como ven aparece que sí, que todos estos diccionarios son iguales. Y si nosotros ejecutamos esta línea de código donde lo podemos ver, tenemos entonces la impresión de cada uno de esos diccionarios. Si nos damos cuenta, acá estamos pasando lo que es una lista con su tupla que corresponde a la llave y el valor, y como vemos acá en E estamos obteniendo lo que es esa llave con el mismo nombre y el valor que le hemos pasado como segundo valor a esa tupla.
También podemos crear lo que son diccionarios heterogéneos, los cuales contienen valores de distinto tipo. Este diccionario heterogéneo estamos creándolo con la llave de entero, le estamos mandando un número entero, luego le estamos diciendo a su segundo elemento que va a ser una llave booleana, en este caso su valor es true, su tercer elemento le estamos pasando como llave flotante y su valor es 3.2. También le estamos pasando un cuarto elemento, el cual es cadena, y le estamos pasando frase. Y nosotros ejecutamos esta línea de código. Como ven, tenemos lo que es un diccionario heterogéneo. Si nos llegamos a referir a una llave en el diccionario y esta no existe, el kernel de Python nos genera una excepción de tipo keyError. Como vemos acá, tenemos lo que es una llamada al diccionario heterogéneo y le estamos pasando como llave doble. Si nosotros nos damos cuenta, acá en este diccionario no tenemos ninguna llave pues que tenga ese valor. Y si ejecutamos, nos crea entonces lo que es una excepción de keyError. Y esta excepción la podemos manejar como mejor nos convenga con los bloques try-except. Si bien podemos obtener o modificar los valores del diccionario colocando entre corchetes el nombre de la llave luego del nombre que le hemos asignado a ese diccionario, ya sea para obtener el valor o para modificarlo, los diccionarios tienen distinta manera de hacerlo. En este caso, para obtener el valor de los elementos de un diccionario podemos hacerlo de dos formas. La primera, pasando el nombre de la llave que contiene el valor que queremos obtener, y la segunda, haciendo uso del método get de la clase dict. En este bloque estamos haciendo uso de la primera forma y como ven estamos imprimiendo lo que tenga el diccionario heterogéneo. En este caso le estamos pasando, abriendo corchetes, la llave o el valor de la llave que queremos obtener, y en este caso queremos obtener el valor de la llave flotante. Si nosotros ejecutamos, obtenemos 3.2 y en su segunda línea estamos haciendo uso de lo que es el segundo método, pero en este caso estamos haciendo uso del método get de la clase diccionario, donde le estamos diciendo que nos obtenga el valor de la llave que contiene flotante, que igualmente es 3.2. Como vemos, obtenemos el mismo resultado, pero la ventaja de obtenerlo con el método get es que si no se encuentra la clave podemos pasarle un dato por defecto, mientras que obteniéndolo con los corchetes nos genera una excepción de tipo type-error. Como vemos acá, estamos obteniendo lo que es de ese diccionario el valor que contenga la clave cantidad. De esta manera, si nos damos cuenta, el diccionario no tiene ninguna llave que represente ese valor de cantidad. Si nosotros ejecutamos este bloque de código, el primero nos va a dar lo que es una excepción de tipo keyError porque no encuentra esta llave y esta la podemos manejar con una excepción. En cambio, si nosotros hacemos uso de lo que es el método get, podemos obtenerla si se encuentra, y si no se encuentra esta llave, para que no se nos estropee el programa, podemos pasarle lo que va a devolver por defecto si no llega a encontrar lo que es esta clave. Si nosotros ejecutamos, como ven, la primera línea nos muestra que se encontró una excepción de tipo keyError, y si nosotros comentamos esta línea de código, volvemos a ejecutar, como ven se están ejecutando cada uno de los valores por defecto que le hemos pasado como parámetro de su método get. En este caso nos está devolviendo que no se encuentra la clave, nos está devolviendo un -1, nos está devolviendo known y nos está devolviendo false. Si nosotros no le pasamos ningún valor, el valor por defecto es known. Quiere decir que si yo no le paso este valor acá, ni este, al ejecutarlo, el valor por defecto es known, pero nosotros podemos manejarlo como mejor nos convenga. Ahora bien, para asignar el valor de los elementos en un diccionario podemos hacerlo de dos formas. Primero, pasando el nombre de la llave que contiene el valor que queremos modificar. Segundo, haciendo uso del método setDefault de la clase dict. Vamos a ver qué tiene el diccionario heterogéneo y como vemos tenemos lo que es estas cuatro llaves: entero, booleano, flotante y cadena. Ahora, si nosotros queremos cambiar el valor de cada una de esas llaves o de una llave en específico, en este caso estamos obteniendo el valor de entero y lo estamos cambiando con 789, que antes tenía 123. También estamos agregando lo que es una nueva llave a ese diccionario, en este caso salario, y le estamos mandando como valor 450. Si se dan cuenta, esta llave no está dentro del diccionario actualmente en diccionario heterogéneo, por lo que entonces se añadirá esta clave con el valor que le hemos asignado. Si se llegara a encontrar una llave salario, entonces se cambia el valor a 450, como hemos visto en la primera línea. Si nosotros ejecutamos y volvemos a mostrar el diccionario heterogéneo, la llave de entero que contenía el valor 123 ahora contiene 789. Y miren que se ha añadido una nueva llave valor, en este caso la llave salario, y el valor es 450. Recuerden que set es modificar o asignar un nuevo par de llave valor
Y esta segunda forma de hacer un set a un diccionario también sirve para hacer un get, que es obtener ese valor de la llave como vimos en los bloques anteriores, ya que como muestra la documentación en Python, si nosotros hacemos un set default, si esta llave está incluida en el diccionario, retorna el valor almacenado, por lo cual estamos haciendo un get. Y si no, inserta con la clave que le hemos pasado el valor definido en default. Default viene siendo lo que es el segundo parámetro y retorna ese default. En este caso estamos haciendo un set. Si el valor de default no se define como segundo parámetro, entonces el valor que tomará esa llave será known. Miren que estamos llamando el diccionario heterogéneo. Por su método setDefault le estamos pasando lo que es esa llave de entero. Como él va a encontrar esta llave, él nos las va a devolver. Miren, ejecutamos de esta línea. Y como ven, como ha encontrado lo que es esta llave, entonces nos devuelve su valor. Pero ¿qué pasa si él no encuentra esa llave? Vamos a suponer que le vamos a pasar una llave que se llame total. Si se dan cuenta, no la tenemos acá y tampoco le estamos pasando su valor por defecto. En este caso, total tomará lo que es el valor de known. Si nosotros ejecutamos, como ven, nos devuelve known, quiere decir que se le ha asignado este valor a esta llave. Y si nosotros vemos ahora el diccionario, como ven, antes llegábamos hasta la clave de salario y ahora después de salario tenemos lo que es esa llave de total. Pero si nosotros ahora le pasamos otra llave, en este caso vamos a pasarle ventas, y ahora sí definimos lo que es ese valor por defecto, vamos a pasarle 5000 y ejecutamos, como ven nos devuelve lo que es ese valor que le hemos asignado. Si nosotros ejecutamos, ahora aparte de total, que era known, tenemos lo que es ventas. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos entonces cambiar con el método setDefault lo que tiene esta venta? Si hacemos esto no nos va a funcionar, ya que va a encontrar lo que es esa llave, nos va a devolver ese valor y no va a asignar lo que le hayamos pasado por default. En este caso, miren, vamos a hacerlo con el total, cambiamos a total. Como va a encontrar esa llave nos va a devolver known, aunque le estemos pasando por defecto que queremos asignarle 5000. Si ejecutamos, nos devuelve known porque encuentra la llave, y si ejecutamos acá, como ven el total no se cambia porque la ha encontrado. Entonces para cambiarle ese valor de total a 5000, lo que podemos hacer uso es del set por defecto, el primer método que hemos visto acá, que es con los corchetes. En cuanto a funciones que trabajen con diccionarios, son muy pocas las que lo hacen con esta estructura de datos, ya que la mayor potencia de los diccionarios está en sus métodos. La función más común es len, que devuelve la cantidad de elementos de ese diccionario. Como tenemos acá en esta primera línea, nos retorna la cantidad de elementos. Y en esta segunda no estamos haciendo uso de una función, sino de una clase. En este caso, estamos diciendo que el diccionario heterogéneo lo vamos a volver una lista, lo cual se puede pues porque es un iterable. Y retorna lo que es una lista de todas las claves usadas en el diccionario. Si nosotros ejecutamos, como ven, nos está imprimiendo que tiene 7 elementos y nos está devolviendo cada una de sus llaves. También tenemos lo que es la función iter, retorna un iterador que recorre todas las claves de un diccionario. Siempre que vean en la documentación de cualquier lenguaje de programación la palabra iterador o sinónimos, casi siempre se necesitará un ciclo para poder recorrerlo para que lo tengan en cuenta. En este caso, esta función iter nos retorna ese iterador, el cual vamos a recorrerlo con este for que tenemos acá y nos devuelve las claves. Igual que como tenemos acá, la lista nos devuelve pues una lista de claves. Entonces este diccionario nos va a devolver lo que es cada una de estas llaves que vemos acá arriba y lo que vamos a hacer es imprimir esa llave. Nosotros ejecutamos, tenemos lo que es desde entero hasta ventas, cada una de esas llaves. Si bien se carece de funciones incorporadas en Python para trabajar con diccionarios, ocurre lo contrario con los métodos que tienen este tipo de estructura de datos, ya que tenemos muchos métodos que nos permiten manejar de distinta forma los diccionarios que creemos. Entre los métodos que podemos usar son los métodos que retornan contenido del diccionario. En este caso tenemos un diccionario heterogéneo, vamos a resetearlo. Y ahora nosotros estamos aquí trabajando con los métodos de la clase dict. Y en concreto los métodos que estamos utilizando de la clase dict son items, el cual retorna una nueva vista de los contenidos del diccionario. En este caso nos va a devolver tuplas de llave y valor. El método case nos retorna lo que es una nueva vista de las claves que contiene ese diccionario. Y el método values nos va a devolver el valor que tiene cada una de esas llaves. Si nosotros ejecutamos esta línea, como ven, la vista de ítems lo que nos está devolviendo es una lista donde tenemos tuplas que están conformadas, en este caso por la llave y el valor de ese elemento. La vista de case
nos está devolviendo una lista, en este caso de todas las llaves que tiene ese diccionario, y la vista de value nos está devolviendo una lista de todos los valores que contienen esas llaves. Estos tipos de métodos que nos retornan vistas lo podemos utilizar con ciclos como el for para acceder a sus respectivos datos, y también soportan operaciones de comprobación de pertenencia como lo son in y not in, los cuales veremos más adelante en este video. Pero ahora los objetos de tipo vista lo podemos usar dentro de los for para acceder a cada uno de esos elementos. Como vemos, acá en este for lo que estamos haciendo es recorrer cada uno de esos valores, donde de diccionario heterogéneo estamos accediendo a su método values, el cual va a devolver los valores como vimos acá arriba. Entonces, al devolverlos vamos a utilizar esta variable elemento que va a iterar por cada uno de esos elementos y los vamos a imprimir. También vamos a hacer uso de una función reverse. Como vamos a obtener esos valores, lo vamos ahora a mandar en reversa, lo vamos a mostrar en reversa. También tenemos que de esas vistas podemos usar su propiedad mapping, lo cual retorna un types.mappingProxyType que devuelve el diccionario original al que se refiere la vista. Como ven, estamos llamando a diccionario heterogéneo, estamos pasando por su vista de ítems, que como saben devuelve lo que es una tupla donde se contiene la llave y el valor de cada uno de esos ítems. Y ahora estamos accediendo a su propiedad mapping, pues para que nos devuelva el diccionario original. Si nosotros ejecutamos, como ven acá arriba estamos accediendo a lo que es los valores de ese diccionario que corresponde al for que tenemos acá arriba. Luego estamos haciendo uso de reverse para devolver estos mismos valores pero ahora en reversa. Como ven, ahora aparece de primero frase, donde acá arriba era la última. Y ahora con el mapping, lo que estamos haciendo es devolver la referencia a ese diccionario original. También tenemos métodos que eliminan el contenido del diccionario y como vemos, vamos a reiniciar lo que es ese diccionario heterogéneo. Como primer método tenemos el método pop, el cual si se encuentra la llave en ese diccionario, lo elimina del diccionario y retorna el valor que tenía esa llave. Si no está, retorna default. En este caso podemos pasarle como segundo parámetro lo que queremos devolver si no se encuentra esa llave. Y si no se especifica el valor por defecto y la clave no se encuentra en el diccionario, entonces pues este método lo que lanza es una excepción de key error porque no se encuentra esa clave. Si nosotros ejecutamos, como ven, como entero sí se encuentra, entonces lo que hace es que nos devuelve lo que tenía esa llave entero, en este caso era 1, 2, 3, como vemos acá arriba, pero ahora si nosotros buscamos lo que es esta llave de consignación y vamos a comentar esta de acá arriba, si nosotros ejecutamos, como no le estamos pasando ningún valor por defecto, pues nos genera lo que es esta excepción. Si nosotros sí le pasamos algo por defecto para que lo devuelva, ahora sí, si nosotros ejecutamos, como vemos, nos está buscando la llave consignación y como no la encuentra, pues se va por el parámetro de default. En este caso lo imprime y nos coloca que no se encontró esa llave para eliminarla. Y si nosotros imprimimos el diccionario, como vemos no tenemos lo que es la llave de entero, la cual hemos eliminado anteriormente en este caso. Pero ahora si quisiéramos eliminar el último elemento de un diccionario, podemos hacer uso del método popItems, el cual es también muy utilizado cuando queremos vaciar el diccionario. En este caso vamos a reiniciar el diccionario, vamos a ejecutarlo, como ven acá lo tenemos, y vamos a hacer uso pues de ese método popItem. Si nosotros ejecutamos la primera vez, lo que nos está devolviendo, en este caso ya ha eliminado el último elemento y lo que nos devuelve es una tupla donde tenemos como primer elemento la llave y como segundo elemento el valor. Ese último elemento era cadena y su valor era frase. Si nosotros ejecutamos ese diccionario ya no lo tenemos, por lo que lo hemos eliminado. Si nosotros seguimos ejecutando, como ven ahora nos devuelve flotante como primer elemento de esa tupla que nos devuelve y nos devuelve entonces su valor. Si nosotros seguimos eliminando, cuando lleguemos a lo último y ya no encuentre que eliminar, entonces nos va a mandar una excepción de tipo key error, ya que no encuentra pues una llave que pueda eliminar. Con el método clear del diccionario podemos eliminar todo el contenido de ese diccionario. Entonces si nosotros ejecutamos, como ven lo tenemos vacío, vamos a volver a cargarlo, vamos a verlo, aquí ya está nuevamente cargado el diccionario y haciendo uso del método clear, usando ese diccionario, lo ejecutamos y como ven lo tenemos nuevamente vacío. Ahora vamos a volver a llenarlo. Y para eliminar entonces lo que es una clave podemos hacer uso de la palabra reservada del. En este caso elimina pues la llave que le hemos pasado de D y lanza una excepción de tipo key error si la llave no se encuentra en el diccionario. Entonces vamos a ejecutar
el diccionario de enteros. Como ven, estamos pasándole que elimine del el diccionario enteros pues la llave booleano. Nosotros ejecutamos. Como ven, el diccionario heterogéneo ya no tiene lo que es esa llave booleano. Pero si ahora volvemos a ejecutar, como ya no encuentra lo que es esta llave, entonces nos manda una excepción de tipo keyError. Si quisiéramos eliminar la referencia de una variable o un objeto, utilizamos la palabra reservada del, la cual hemos visto en el bloque anterior. En este caso vamos a utilizarla para eliminar por completo el diccionario heterogéneo. Como ven, acá tenemos la impresión de ese diccionario, luego estamos eliminando esa referencia del diccionario heterogéneo por completo. Como ven, ya no estamos utilizando estas llaves pues para referirnos a una clave de ese diccionario, sino que ahora queremos eliminar lo que es por completo la referencia a ese diccionario heterogéneo. Tampoco lo estamos vaciando, pues porque para eso utilizaríamos el método clear. Aquí estamos deshaciéndonos por completo de lo que es esta variable que contiene ese diccionario heterogéneo. Vamos a ejecutar para verlo. Como ven, sí existe, miren que estamos ejecutándolo acá, pero ahora si yo elimino esa referencia, miren que muestra lo que es una excepción de name error, pues ya no encuentra lo que es esta variable que se llama diccionario heterogéneo. Miren que está marcando esa excepción acá cuando quiere imprimir de nuevo ese diccionario. Si nosotros ejecutamos acá arriba donde lo estábamos viendo previamente, genera lo que es la misma excepción, pues porque dice que diccionario heterogéneo como variable ya no está definida. Entonces tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer uso del método del para eliminar lo que es una llave, ya que si pues no le pasan entre corchetes como hicimos acá lo que es la llave que quieren eliminar, entonces lo que pueden estar haciendo es eliminando la referencia a esa variable que contiene el diccionario. Ahora, muchos podríamos pensar que para hacer una copia simplemente creamos otra variable distinta al diccionario que queremos copiar y luego utilizarlo para modificar lo que es sus pares clave valor, pero si hacemos esto como vemos acá, vamos a ejecutar este diccionario. Ahora vamos a crear lo que es una copia, pero en este caso la copia que nosotros queremos hacer va a ser una copia por referencia. Si nosotros hacemos una variable copia dic1 y le estamos diciendo que esto va a ser igual al diccionario heterogéneo, si nosotros ejecutamos esta línea de código, como ven estamos imprimiendo el diccionario heterogéneo y la copia del diccionario heterogéneo, y por obvias razones pues son iguales, ¿verdad? Pero ahora ¿qué pasa si nosotros modificamos? Miren que estamos utilizando el diccionario copia 1, vamos a modificar lo que tenga la clave cadena, vamos a modificar ese valor, en este caso cadena tiene frase, y vamos a modificarlo a esta es otra cadena. Vamos a ejecutarlo y como ven aquí ya está pues modificado. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora imprimimos los dos diccionarios nuevamente? Presten atención, se ha cambiado lo que es el dato tanto de la cadena que tiene el diccionario heterogéneo como la cadena que realmente nosotros queríamos cambiar, que era de la copia de ese diccionario, ¿verdad? Miren que cadena antes tenía frase y ahora esta es otra cadena en los dos diccionarios, por lo que estaríamos utilizando en este caso el mismo diccionario. Con el igual estamos haciendo referencia a ese diccionario heterogéneo. Para poder hacer una copia sin referencia, nosotros tenemos que hacer uso de lo que es el método copy de ese diccionario. Acá pues ya estamos diciendo que copia del diccionario 1 va a ser igual al diccionario heterogéneo, pero en este caso llamando a su método copy, lo que vamos a crear pues es una copia de este diccionario heterogéneo, que si nosotros ejecutamos, como vemos tenemos lo mismo. Miren que la cadena sigue, esta es otra cadena, todo lo tenemos igual, pero ahora si nosotros modificamos esa cadena de la copia del diccionario 1 y le pasamos hola mundo, compren este libro de Joel Grus, es muy bueno, pues aquí haciendo lo que es una mención al autor del libro. Si nosotros ejecutamos esta cadena e imprimimos ahora lo que es estos diccionarios, como vemos el diccionario heterogéneo ya no cambió lo que es la referencia de esta llave cadena, sigue siendo esta es otra cadena, lo cual teníamos al principio, pero ahora la copia del diccionario 1 sí ha cambiado lo que es ese valor de esta llave. En este caso ha colocado hola mundo, compren este libro de Joel, es muy bueno. Y como vemos ya son diccionarios independientes. Esto mismo se usa en la librería de pandas al momento de hacer copia de un data frame, el cual no debemos hacerlo usando el signo de igual como vimos en el bloque anterior, sino que debemos hacer uso del método copy para que se cree independiente y sin referencia al original. Ahora, como vimos en el capítulo 1, podemos hacer uso de diccionarios para representar estructuras de datos como un tweet en este caso, el cual consta de un usuario, un texto, cuántas veces lo han retuiteado y el hashtag que tiene. Como ven, este tweet pues es un diccionario, el cual consta de pares llave valor, y como ven en esta parte de acá, los hashtags, pues el valor está representado por una lista, y podemos hacer uso de cada uno de los métodos que vimos anteriormente pues para tener un mejor manejo de este diccionario. Como ven, estamos imprimiendo el tweet como tal, estamos accediendo a sus ítems,
Como saben, esto devuelve lo que es tuplas, donde el primer ítem va a ser la llave y el segundo ítem de esa tupla va a ser el valor. También estamos devolviendo todas sus llaves con el método case. Estamos devolviendo el valor de cada una de estas llaves con el método values y estamos con la función len, estamos devolviendo cuántos elementos tiene este tweet. Nosotros ejecutamos, como ven, nos está devolviendo el tweet, nos está devolviendo sus ítems, sus llaves, sus valores y la longitud, que es 4. También podemos verificar si una llave o valor se encuentra en el diccionario y esto lo hacemos con la palabra reservada in. En este caso estamos diciéndole, haciendo uso de lo que es la estructura de datos que hemos creado en este bloque de acá arriba, estamos diciendo que nos imprima si la llave usuario está en tweet, por lo que si nosotros vemos acá arriba, el usuario sí está dentro de tweet. Ojo que estamos haciendo referencia a la llave. Si nosotros queremos saber si un valor se encuentra, entonces nosotros hacemos referencia con el método values y estamos imprimiendo que si Joel Grus se encuentra dentro de los valores de este tweet. Y como ven, al encontrarse pues nos va a devolver verdadero. Pero ¿qué pasa si no se encuentra? Nos devuelve falso. Como en este caso estamos diciendo que si la llave última vez se encuentra dentro de la estructura del tweet. Y como vemos acá, no se encuentra última vez, entonces nos devuelve falso. Si nosotros ejecutamos, como ven, nos devuelve verdadero que se encontró la llave usuario dentro del tweet. Nos devuelve falso ya que última vez no se encuentra como llave dentro de ese tweet. Y nos devuelve verdadero ya que Joel Grus se encuentra dentro de los valores de ese tweet. Miren que es muy declarativa esta manera de escribir código Python. Igual que tenemos in, también tenemos not in, pero como tarea les queda a ustedes hacerlo con la palabra reservada not in. Hasta acá el video de hoy, espero hayan entendido el tema de las tuplas en Python y si llegaste hasta este punto quisiera pedirte que le des me gusta al video, comentes, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los próximos videos del curso. Nos vemos en una próxima.